Pues, pues muy atentos a, a escucharte y adelante, por favor. Bueno, mil gracias Armando y Marta. Em, si se corta o algo, avísenme por favor, que no estoy muy bien de internet. Eh, les cuento un poco el origen de este trabajo. Hace varios años ya, Juan Pablo Córdoba estuvo en los Andes planteando una hipótesis general que es la hipótesis de este trabajo. Y lo que él quería era hacer una especie de estudio eh, para ver si esa hipótesis se verificaba o no. Entonces, con un asistente de investigación nos pusimos a buscar evidencia empírica que apoyara o rechazara cada uno de los elementos de esta hipótesis. La primera versión quedó ahí como durmiendo el dueño del sueño de los justos, eh, pero a raíz de una conversación con Miguel Urrutia, cuando iba a sacar el libro sobre política social en Colombia, él me dijo, no, pero publique esa vaina para que lo podamos citar. Y entonces le pedí a dos personas que no sé si están por acá, dos estudiantes que me ayudaran a actualizarlo, y esto es lo que les voy a presentar hoy. Entonces, rápidamente, esta es la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores en los últimos años en Colombia. Y si uno echa para atrás, las cosas no cambian mucho. Entonces, bueno, esto es ¿cómo se llama? Un diagnóstico repetido 1000 veces. La productividad en Colombia no crece. Ahora, más allá de la productividad, hay problemas de distribución del ingreso, de legitimidad y confianza en las instituciones, y digamos, la hipótesis general es que estas cosas están entrelazadas, son parte de un mismo problema. Hay dos trabajos en curso que infortunadamente no pude incorporar en el análisis, pero uno es un artículo que están escribiendo Marcela Eslava, Marcela Meléndez y Nicolás Urdaneta, que analiza el problema de distribución, mejor dicho, conecta el problema de distribución del ingreso con el problema de productividad. En particular, entonces, mire, tenemos una gran distribución de firmas por tamaño, una distribución muy alargada de firmas por tamaño, y esa distribución está asociada a diferencias gigantescas en markups, que explica cierta desigualdad, digamos, en ingresos de capital, pero además esa distribución también está asociada a la distribución de productividades laborales en diferentes firmas. Y esas productividades, esas diferencias en productividades laborales se reflejan en pues, desigualdad salarial. Creo que este es un artículo que vale la pena que nos presenten acá, valga decir. Y ahí hay hechos que para mí son reveladores, pero el punto fundamental es el problema de distribución está estrechamente ligado al problema de productividad. El otro trabajo es un trabajo que estoy haciendo con Andrés Dávila y Manuel Fernández, y es sobre los efectos del boom de recursos naturales sobre la distribución factorial del ingreso. Y lo que encontramos es que hay digamos, el efecto enfermedad holandesa genera una reasignación de ingresos laborales en favor del trabajo básico, digamos, y en contra del capital humano. Entonces, parte de la mejora en distribución que se presenta en los años del boom es simplemente producto de enfermedad holandesa. De manera que la distorsida del boom puede acrecentar problemas de desigualdad. Bien, entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que hay un problema general de diseño institucional, y ese diseño institucional aumenta informalidad, inhibe la competitividad y frena el crecimiento de la economía. Y los problemas asociados al régimen tributario, de administración de justicia, de funcionamiento del Estado, la corrupción, etcétera, son dimensiones de ese problema grandote que es el problema de entorno institucional. Y la desigualdad y la exclusión son simultáneamente causas
de este problema y consecuencias de esta relación entre competitividad y entorno institucional. Entonces, esa es la hipótesis. Y ahora ya no sé dónde estoy. Y esta es la hipótesis. Y como decía, las dimensiones del problema son régimen tributario, justicia, funcionamiento del Estado, y hay una pata de la que no había hablado, que es el problema, digamos, de campañas políticas, pero en general el problema electoral. Otro problema es el de falta de legitimidad y confianza en las instituciones. Digamos, este entorno que reproduce desigualdad y exclusión, pues hace que los excluidos no confíen en las instituciones formales y, por lo tanto, piensen que el arreglo institucional no es legítimo. Paradójicamente, a menudo estos problemas de legitimidad y confianza redundan en una oposición radical a reformas, porque se presume que las reformas que vienen de este régimen que los excluyen, pues son reformas mal habidas. Y el último problema es que todos los problemas mencionados son parte de un equilibrio y por lo tanto tienden a perpetuarse. Entonces, el gran reto es ver cómo hacemos para romper ese equilibrio. Este es el marco, es tomado de Asimov y Robinson, y bueno, yo creo que ya he contado esta carreta en este foro, pero fundamentalmente nosotros tenemos unas instituciones políticas y una distribución de recursos económicos. Las instituciones políticas generan el poder o la distribución de poder formal, y la distribución de recursos genera poder económico y por esta vía poder político de facto. La interacción entre este poder político de facto y el poder político formal digamos, son la causa del diseño de las instituciones políticas y de las instituciones económicas. Fundamentalmente se requiere poder para afectar este diseño. Y estas instituciones son las que determinan finalmente el desempeño económico y la distribución de recursos, que a su vez determinan instituciones políticas y el equilibrio del que estábamos hablando. Entonces, esto puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso. El problema es que en gran parte pues, lo que tenemos es un círculo vicioso. ¿Cuál es el diagnóstico usual? Cuando uno habla de competitividad, casi siempre habla de rankings como el de Doing Business, aunque últimamente cayó en desgracia por mis amigos búlgaros, y del informe de competitividad global. Entonces, ¿qué nos dice Doing Business? Que vamos mal en comenzar un negocio, en conseguir electricidad, en registrar propiedad, pero sobre todo en intercambios en la frontera, en pago de impuestos y en garantía en el cumplimiento de contratos. Entonces, Doing Business ya nos está diciendo, mire, aquí hay un problema de impuestos, un problema de diseño de instituciones en lo que respecta a tributos, un problema relacionado con comercio, con las reglas del comercio, y un problema legal, porque la garantía del cumplimiento de contratos es un problema legal. Cuando miramos el informe de competitividad global, nuevamente nos dicen, vamos mal en impuestos, y hablan de otras dimensiones que obviamente son importantes, como costos relacionados con el crimen organizado, tasa de homicidios, terrorismo, y bueno, y nuevamente señalan prevalencia de barreras no arancelarias. Aquí no voy a hablar, mejor dicho, esta es la última vez que menciono homicidios, terrorismo, etc. No obstante, sí voy a hablar de justicia. Bien, entonces comencemos por las dimensiones del problema. La primera es impuestos, y aquí pues muchos de ustedes han trabajado intensamente analizando la estructura tributaria, los problemas relacionados con la estructura tributaria. Tenemos varias comisiones han producido informes rigurosos con recomendaciones clarísimas, de manera que estamos hablando de un problema bien diagnosticado. ¿Qué particularidades tiene este diagnóstico? Excesiva concentración
en empresas. Quiero decir, el recaudo tributario depende excesivamente de empresas y muy poco de personas naturales. Excesiva concentración en grandes contribuyentes. Y esto es una cosa de la que se habla menos de lo que se debería. Fundamentalmente porque la excesiva concentración en un grupo pequeño de empresas o individuos genera unos canales de comunicación totalmente asimétricos entre el Estado y los agentes privados. Cuando, digamos, cuando presenta el gobierno la reforma tributaria fallida, una de las cosas que se busca es ampliar el número de contribuyentes. Y creo que a pesar de que ese fue uno de los problemas más graves o de los que generó mayor reacción negativa, creo que esto es fundamental para que todos los individuos, todos sean contribuyentes y por lo tanto el Estado no tenga que depender de los grandes contribuyentes. Y en este sentido, los grandes contribuyentes tengan menos poder sobre el Estado. Después está el bajo nivel de recaudo, bueno, también sobrediagnosticado, una cantidad de impuestos distorsionantes y simultáneamente hace falta impuestos piguvianos, es decir, impuestos que desestimulen actividades que generan externalidades negativas. Y por último, reglas de juego arbitrarias. En esto de reglas de juego arbitrarias, déjenme hablar de un paper de Astrid Martínez del 2018 que analiza impuestos para Bogotá. Y entonces, impuestos para empresas en Bogotá, perdón. Entonces, ¿qué encuentra? Mayores tasas de tributación para empresas medianas. Es decir, una distribución de tasas arbitraria, pero las mayores tasas las pagan empresas medianas. Dispersión en tasas de impuesto de renta que afecta a dispersiones más alta en empresas pequeñas. Además, hay gran dispersión en impuestos diferentes al impuesto de renta. Y finalmente, dispersión entre sectores. Dicho de otra forma, es como si tuviéramos un diseño complejo de política industrial del que no hablamos, del que no hay debate al respecto, no conocemos este diseño de política industrial, pero claramente estamos favoreciendo a firmas específicas. Bien, ¿qué problemas generan los impuestos? ¿O qué problemas generan esta estructura tributaria inconveniente? El primer efecto es sobrecrecimiento de firmas. Déjenme empezar antes de acá diciendo que hay evidencia abundante a lo largo del mundo acerca de la importancia de entrada y salida de firmas para el crecimiento de las economías. Lo que vemos, uno de los resultados de la estructura tributaria sobre el crecimiento de las firmas, es que, bueno, frenan el crecimiento. Y no es sorprendente dado lo que señalaba Astrid. Si tenemos impuestos más altos para firmas medianas, las firmas pequeñas no tienen incentivos para convertirse en firmas medianas. Esto lo señalan Lora y Cortés y Cerda y Larraín. Hay una especie de trampa de pequeñez en el estatuto tributario. Además, esta diversidad de tasas afecta incentivos para formalización. Es mejor hay incentivos, digamos, para no formalizarse. Estos impuestos que son diferentes dependiendo del tamaño, en teoría pueden tener efectos ambiguos. Porque, por un lado, la carga tributaria dificulta generación de utilidades y las utilidades, en particular en el caso de Colombia, la expansión de las firmas pequeñas se hace reinvirtiendo utilidades, de manera que, digamos, asfixiar a estas firmas pues tiene un efecto nocivo. No obstante, puede haber un argumento teórico que le dice a uno, mire, si creciendo yo logro tasas impositivas más pequeñas, tengo incentivos para el crecimiento. Ese argumento pues está ahí, pero para que se haga efectivo se requiere un acceso al crédito abundante.
que ya veremos que es otro de los problemas que tenemos. Bien. Entonces, crecimiento de empresas. Ahora, informalidad. También hay muchos artículos que señalan cómo el estatuto tributario es responsable de la informalidad en el país. Estos, ustedes me dirán, estos son artículos bastante viejos. Bueno, hay un COMPES del 2019 que presenta evidencia reciente de esta relación entre formalización y pago de impuestos. Dicho de otra forma, desde el DNP tienen bastante claro que la estructura tributaria es un obstáculo para la formalización. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales los impuestos afectan la formalidad? Impuestos laborales, también hay una gran literatura que provee evidencia al respecto. También costos no laborales, es decir, los impuestos, así no sea por carga laboral, también disuaden a las firmas de formalizarse. Después hay evasión. Muchas firmas evaden impuestos, motivo por el cual para mantener un recaudo más o menos normal hay que tener impuestos más altos, lo cual implica más costos de formalidad. Y por último, nuevamente el COMPES al que me refiero, dice, mire, además de los impuestos, etcétera, hay una combinación de costos de arranque para tener una empresa formal. Y esa combinación de costos de arranque pues, es un cóctel que hace que los incentivos sean para mantenerse en la informalidad. Listo. También hay efectos sobre empleo. Entonces, aquí esto es más o menos lo que estaba en la respuesta que escribimos a las críticas sobre la propuesta de reactivación. Pero el punto aquí es, tenemos un experimento cuasi natural para ver el efecto de impuestos a nómina sobre diferentes dimensiones del empleo. Y ese experimento natural es la reforma del 2012. En esa reforma lo que se dice es trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos y los autónomos con más de 2 empleados se les reducen los impuestos sobre la nómina. ¿Qué se encuentra? Que hay un efecto positivo sobre el empleo formal y sobre el empleo permanente. Y el resultado es más fuerte para empresas pequeñas. Segundo, hay un efecto positivo sobre el empleo, independientemente de si es formal o informal, y hay un efecto positivo sobre salarios medios de las empresas promedio. Hay una disminución de la informalidad de los trabajadores afectados. En fin, todos los efectos sobre el mercado laboral de este experimento fueron positivos. Y déjenme hacer una pausa acá, porque a menudo se oye decir a analistas, etcétera, que es mentira que los costos laborales afecten las variables de empleo. Y para defender ese argumento se citan los trabajos de Dubé y de Alan Kruger, etcétera, que son trabajos hechos para vendedores de comidas rápidas en Seattle, qué sé yo, en ciudades de los Estados Unidos que tienen un contexto totalmente diferente. La evidencia empírica disponible para el caso de Colombia es que los costos laborales sí son importantes. Y bien, hay otro experimento natural que no hemos aprovechado para producir evidencia empírica. Bueno, no sé si alguien habrá hecho un artículo que yo sepa, no hay evaluaciones, y es el régimen simple de tributación. Digamos, se facilita inmensamente el pago de impuestos a un grupo de firmas. Tendríamos que ver cuál ha sido el efecto del régimen simple. Bien. Entonces, hasta ahí impuestos, pero también hay un problema de administración tributaria. En particular, hay un problema de ineficiencia en la administración tributaria. La DIAN en el 2019 hace unas encuestas y lo que se encuentra es que los ciudadanos están altamente insatisfechos con el servicio que presta la DIAN. Eso se refleja en la percepción con respecto a los esfuerzos que realiza la DIAN para mejorar el servicio, la experiencia del cliente
Y además hay la percepción de que el comportamiento ético institucional de la DIAN y la lucha contra la corrupción es insatisfactoria. No hay un estatuto tributario territorial. Entonces tenemos este estatuto tributario nacional, que es un monstruo, y es el mismo estatuto que rige para tributos territoriales, lo cual es un contrasentido. Entonces deberíamos tener un poco de orden ahí. Pero además no operan, no sé si no tenemos, pero no operan bases de datos unificadas y cooperación entre entidades para facilitarle la vida a la gente. Entonces, creo que se han hecho esfuerzos en esa dirección, pero claramente la vida del contribuyente sería mucho más fácil si hubiera comunicación, una comunicación fluida entre diferentes entidades del Estado. Dicho esto, la DIAN sí ha mejorado y ahorita, digamos, no le pide a muchos de los contribuyentes información exógena. Bien, entonces paro ahí con impuestos y pasemos a justicia. Entonces, en justicia tenemos, una mala asignación del presupuesto. ¿Cómo vemos que hay una mala asignación del presupuesto? Hay un ejemplo claro y es, tenemos unos niveles de hacinamiento carcelario gigantescos y la asignación carcelaria representa 0.17% del PIB, que contrasta radicalmente con los de zona euro, Costa Rica o Estados Unidos. Y ahí, digamos que esta discusión es eterna porque siempre salen personas a decir, no, es que si usted construye más cárceles va a terminar una trampa como la de Estados Unidos. Estamos muy lejos de esa trampa y lo que tenemos ahora es un problema de hacinamiento carcelario, motivo por el cual tenemos dificultad para apresar a personas que constituyen un riesgo para la sociedad, pero además estamos hablando de los derechos constitucionales de una cantidad de presos. Bien. Dicho esto, la inversión en justicia ha aumentado, pero no hemos visto cambios significativos en el sistema judicial. Esto en cuanto a presupuesto. Miremos resultados. Entonces, si uno mira estos índices globales, estos índices, el índice global de impunidad dice que Colombia es el 20º país con mayor impunidad. Los procesos son muy demorados, los procesos judiciales son muy demorados, y de acuerdo con Desarrollo, Camacho, Villamil, Rico y Ramos, parte fundamental de la ineficiencia o la demora más bien en la solución de procesos judiciales tiene que ver con productividad laboral, falta de capacitación y paros. Entonces, en principio, claro, esto puede demandar recursos, pero digamos, hay un diagnóstico más o menos claro. ¿Cuál es la propuesta que hacen estos autores? Mayor utilización de tecnologías de información para agilizar procesos. Yo me pregunto si con esto se refieren a innovaciones ahorradoras de trabajo. Y nuevamente, utilizar las tecnologías de la información puede ser eficiente en múltiples dimensiones, una de las cuales es buscar que estén en prisión quienes sí constituyen un peligro para la sociedad y no estén en prisión quienes no constituyen un peligro para la sociedad. Infortunadamente, ese tipo de sistemas de información existe, pero no se pueden utilizar. Se requiere mejor gestión judicial, es decir, no solo hay un problema de productividad laboral, sino de administración en general, cuando hablamos de gestión judicial. Entonces, sí, ha habido esfuerzos en procesos, etcétera, pero, de acuerdo con Cepeda y Otálora, no hay una coordinación de esfuerzos alineados para conseguir el objetivo de mejor gestión. Bien, estos problemas relacionados con la justicia pues generan preguntas acerca de qué opciones tienen los ciudadanos y qué efectos tiene
digamos, esta operación imperfecta de la justicia. Entonces, lo primero es, la justicia es más ágil para quienes pueden pagar a abogados costosos. Y un ejemplo de esto es la existencia de tribunales de arbitramiento. Al parecer son una opción bastante buena, pero son un mecanismo supremamente costoso que no está al alcance de firmas pequeñas ni de agentes que no son ricos. Segundo, dado que hay esta dificultad de acceso y hay esa percepción de que la justicia no es para todos, pues bueno, hay una crisis de legitimidad y los agentes privados buscan otras formas de dirimir conflictos, muchas veces formas violentas. Bien, hasta acá justicia. Ahora hablemos del sistema financiero. Volvamos a Doing Business. Cuando uno mira la calificación de Colombia en Doing Business en el ítem del sistema financiero, lo que ve es que nos va bastante bien. ¿Qué falla? Registros públicos, punto. No obstante, hay muchísimas, digamos, ahí está la calificación, sacamos pecho, pero lo que observamos es que muchas firmas utilizan recursos propios para financiarse. Segundo, muchas firmas que utilizan el sistema financiero para financiarse recurren a créditos de corto plazo. Y muy pocas empresas cotizan en bolsa. Entonces, estos hechos sugieren que hay un problema de profundidad. El sistema financiero no es suficientemente profundo. No llega a toda la, digamos, a toda la población objetivo. ¿Por qué? Bueno, hay posibles razones naturales, digamos, desigualdad y pobreza. Entonces, la desigualdad y pobreza hace difícil el acceso al sistema financiero, etcétera. Firmas informales tienen problemas para conseguir crédito, etcétera. Y eso tiene que ver también con la estructura tributaria, una estructura tributaria que me genera esta trampa de la pequeñez y me genera informalidad, pues hace más difícil el acceso al crédito. Y de hecho hay un par de artículos que sostienen eso, que es la concentración del sector bancario, que una de las causas es la concentración del sector bancario. Yo digo que parece que no, porque en otro trabajo que estamos haciendo, lo que se ve es que en los años de mayor concentración, ¿cierto?, donde hay más funciones de adquisiciones, el margen de intermediación está cayendo. Entonces, digamos, el mecanismo mediante el cual la concentración generaría exclusión sería vía costos financieros excesivos. Y lo que se ve es que en el caso de Colombia, la concentración no precede incrementos en el margen de intermediación, sino todo lo contrario. Hay un artículo interesante de Cano y coautores que dice, mire, hay aspectos que requieren mejoras que permitirían aumentar la profundidad del sistema. Entonces, primero, generación de nuevos tipos de garantías admisibles. Segundo, creación de mecanismos ágiles y seguros para recuperar recursos en caso de incumplimiento, para recuperar cartera. Un sistema de información que facilite el conocimiento de las obligaciones que recaen sobre un bien, fundamentalmente para reducir el riesgo de transacciones con bienes que están ignorados, etcétera, y educación financiera para el público en general. Entonces, estas son las recomendaciones de Cano y compañía, pero si analizamos qué sucede desde la publicación del artículo de Cano y compañía, vemos que ha habido varios avances desde entonces. La ley 1676 del 2003 amplía el conjunto de bienes muebles, perdón, que tiene un error tipográfico, de bienes muebles admisibles como garantía. Artículo 145 de la ley 1450 del 2011 impone la obligación de enseñar educación económica y financiera. Si uno mira los gráficos
gráficos de bancarización ve que la bancarización ha aumentado de manera importante. Y en general, durante la pandemia, la inclusión ha aumentado muchísimo, la inclusión financiera. Dicho esto, hay barreras por superar. Entonces, en acceso al crédito, en crédito informal, es decir, aún hay una cantidad de crédito informal que está asociado pues, a prácticas perversas, digamos. Hay limitaciones para la financiación de operaciones de comercio exterior en empresas pequeñas y medianas. Hay instrumentos de riesgo, de manejo de riesgo muy limitados. Y bueno, ya hay educación financiera, pero hay que invertir en pertinencia de la educación financiera. Todo esto es diagnóstico de NP. Bien. Déjenme terminar, antes de pasar a la bolsa. Si uno mira qué ha pasado con la productividad del sistema bancario desde los 90 hasta hoy, ha crecido contundentemente. Digamos, una tasa de crecimiento mayor al 2% anual, la productividad total de los factores en el sistema financiero. No obstante, si uno analiza el efecto, digamos, la correlación entre hacia dónde va el crédito del sistema financiero y la evolución de la productividad de esos sectores receptores de crédito, lo que ve es que no hay correlación. Es decir, lo que uno esperaría del sistema financiero es que su crédito fluya hacia sectores cuya productividad está creciendo o que son más productivos. Y eso no es lo que se observa. Y ese hallazgo, digamos, es consistente con la idea de un sistema poco profundo que llega no a los más productivos, sino a los que tienen el colateral que se requiere. Bien, ahora pasemos al mercado bursátil. Si ustedes miran los requisitos para que una empresa entre a cotizar en bolsa, son bastante razonables. No obstante, solo hay 40 empresas en el mercado, para datos de 2019. En Chile hay 120 empresas. Entonces, pues no tiene nuevamente, no está jugando un papel suficientemente grande. ¿Por qué? Hay posibles casos como la concentración de la propiedad. Digamos, hay pocos grandes conglomerados que se atreven a cotizar en bolsa. Necesidad de control, firmas que no son suficientemente grandes, los dueños, digamos, tienen un problema de confianza o lo que sea, y para no perder el control no van a bolsa. Pero también hay el problema general del que hemos hablado ya en varias dimensiones, y es que si las empresas no pueden crecer, pues es difícil que acudan al mercado bursátil para financiar segundas y terceras etapas de crecimiento. Bien, entonces cuando tenemos un mercado bursátil con poca liquidez y con poca profundidad, pues el mercado no es eficiente. Por otro lado, esto es un informe de Asobancaria, dice, mire, hay casos como el de Interbolsa que reducen la confianza de los inversionistas. Y bueno, y además se evidencian el desconocimiento de los inversionistas. Entonces, casos como el de Interbolsa previenen a la gente de entrar a participar activamente como ahorradores en el mercado bursátil. Bien. Siguiente patica, servicios del Estado. Y con servicios del Estado me refiero a los servicios que prestan a los ciudadanos. Entonces, uno de los problemas que hay acá es que hay un pésimo sistema de incentivos. Y de eso también se ha hablado en este foro varias veces. Cuando los organismos de control están acosando, digamos, a los servidores públicos, la mejor estrategia del servidor público es suponer la mala fe del ciudadano y nunca asumir la carga de la prueba. Entonces, esta idea de me tiene que traer tal cosa, tal documento firmado, contrafirmado, etcétera, está protegiendo, digamos, al servidor público. Pero además, esta acción de organismos de control disuade a profesionales competentes de entrar al servicio público.
De manera que tenemos, un problema, el papel de los organismos de control minero, un problema de selección que excluye a personas honradas y competentes, pero además dificulta la labor del que ha decidido ser servidor público. Por otro lado, hay regulaciones que en principio se dan para impulsar eficiencias, pero generan incentivos perversos. Hay varios ejemplos, pero tal vez el más claro es cuando le piden a una entidad que evacúe todos los procesos antes del 15 de diciembre. Entonces, eso en la práctica lleva a que la entidad no recibe nada a partir del 1 de diciembre. De manera que lo que se buscaba era agilidad, digamos, poner presión para agilidad, y lo que se hace es pues, precisamente reducir la carga de trabajo. Ha habido avances en la regulación que afecta a las empresas. Por ejemplo, nuevamente volviendo a Doing Business, la dificultad para comenzar un negocio se ha reducido. Pero por el otro lado, el proceso de liquidación de un negocio es súper demorado y súper engorroso. Y como les dije en la segunda diapositiva, es importantísimo para el crecimiento la entrada y la salida de firmas. Y que Juan Esteban destaca uno de los problemas que tiene la distribución, uno de los grandes problemas de productividad es que en Colombia sobreviven eternamente firmas improductivas. Ha habido también avances en digitalización, pero falta. Bien, barreras de entrada. Ya hemos hablado bastante de barreras de entrada en lo que se refiere a entrada y salida de firmas. La regulación que afecta no solo a las firmas en general, sino los mercados de factores, la estructura tributaria, la inadecuada protección de derechos de propiedad, son un freno para la entrada. Y bueno, uno diría, si el objetivo del gobierno es fomentar creación y crecimiento de empresas, ¿por qué no tomamos las medidas correspondientes? Eso, creo yo, tiene que ver con la comunicación entre el sector privado y el sector público. Entonces, hablábamos primero de grandes contribuyentes, tienen sobre sus hombros gran parte del recaudo tributario. Eso hace que la interlocución entre estos conglomerados y el gobierno sea especial, digamos. Pero además, pues los gremios, o muchos de los gremios, tienen el poder de interlocución con el gobierno, y a menudo pues reman para su lado. Hay un lobby focalizado, y un lobby focalizado quiere decir no necesariamente con el alto gobierno, sino puede ser, qué sé yo, en el Congreso, en ciertas dependencias, etcétera, que es muy eficiente para bloquear reformas estructurales. Y bueno, dicho esto, existen instituciones formales que fomentan la colaboración privada y pública. El Consejo Privado de Competitividad es una de esas instituciones. Y en principio estas colaboraciones pueden generar primero consensos entre el sector empresarial para impulsar reformas adecuadas, aunque perjudiquen inicialmente algún sector específico. Un poco la idea es, si logramos entender cómo empujar la productividad, estamos dispuestos a pagar costos de corto plazo. No obstante, los resultados de estas colaboraciones no han generado ningún milagro económico, ni mucho menos. Bien. Aquí estamos hablando ya del problema de interlocución entre el sector privado y el sector público. Esto está detrás de un problema más general, que es el problema político. Entonces, la forma o las elecciones, la política y la legislación están entrelazados. Entonces, ¿qué problemas hay? Muchas veces hay elecciones poco transparentes, falta pluralismo, y muy pocas veces hay nuevos jugadores en el proceso electoral. Entonces, hay un equilibrio donde quienes
digamos, quienes tienen poder político responden a una pequeña parte de la población y, y respondiendo a esa pequeña parte de la población no corren riesgos de perder el poder. Esto es posible, entre otras cosas, gracias al clientelismo. Clientelismo y violencia son partes sustanciales del problema, pero no son el único problema. La relación entre un sector privado, que es legal y que no es violento, pero que hace un lobby digamos, totalmente enfocado en beneficios sectoriales de corto plazo, ese fenómeno genera o impide muchas veces transformaciones que son necesarias. ¿Cómo se da la influencia del sector privado en la política? Bueno, empieza en la campaña política, ¿cierto? El apoyo político garantiza, el apoyo, perdón, económico garantiza la interlocución y esta interlocución, digamos, se da desde el comienzo y hay como una especie de intercambio de favores. Marcela Eslava y Marcela Meléndez hacen un estudio, esto es para elecciones regionales y locales, no nacionales, pero es, mire, los grupos de negocios sectoriales que apoyan económicamente ciertas campañas tienen beneficios y bueno, esto está bastante bien documentado. Y este es un dato que dan Forero y Segrera, y es que el 12% de los ingresos de la campaña de Iván Duque provinieron de 220 personas naturales, de las cuales 118 son accionistas, gerentes o dueños de grandes empresas. Claro, ahí no hay nada ilegal, no obstante, da una idea de pues, cuál es la participación de individuos específicos en una campaña política. Bien, se acabó el diagnóstico. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, las conclusiones son obvias. ¿Qué reformas necesitamos? Necesitamos ir y mirar qué nos han dicho las comisiones en el campo tributario, de la Comisión de Gasto Público, la Comisión Tributaria, la de Tributos Territoriales. Tenemos que mirar qué nos dice la misión de empleo, la misión de internacionalización, la misión electoral, etc. Digamos que hay diagnósticos muy serios de los que se puede echar mano. Y esas, obviamente, muchas implican reformas profundas. El uso de sistemas de información y la automatización de procesos no requiere de consensos amplios, etcétera, pero sí puede generar transformaciones marginales muy importantes. Hay que valorar y revisar el sistema de incentivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿cuántas evaluaciones tenemos acerca de el papel que juega la Procuraduría o la Contraloría? ¿Tiene algún efecto específico sobre corrupción? ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones? ¿Y cómo podemos medir si están cumpliendo con su objetivo o no? Me temo que una evaluación bien jalada determinaría que muchas veces opera de manera perversa, que se obtiene lo contrario a lo que se quería. En fin, no ahondo en las reformas. Aquí en este foro se han planteado propuestas de reforma que atacan a la mayoría, bueno, no sé si a la mayoría, pero a muchos de los problemas que hemos señalado. El problema es que hay dificultades para pasar reformas. Problema número uno, hay defensores del statu quo, pues fundamentalmente porque el statu quo les favorece, aunque sea en el corto plazo. Segundo, hay una relación entre academia, ideología y temas prohibidos. Entonces, digamos, y esto entra dentro del término contemporáneo que es la cultura de la cancelación. Entonces, no podemos hablar de reducir costos laborales porque este es un concepto neoliberal que, sé yo, desnuda una posición perversa por parte de quien la defiende. Hay varios temas que se convierten en temas prohibidos por esa vía. Y por último, estos problemas de legitimidad y confianza, de exclusión, de los que había hablado antes, creo que ya lo había dicho, redundan
en una oposición radical a cualquier intento de reforma. En ciertos grupos hay la idea de que cualquier cosa que provenga del gobierno o del Estado o de la institucionalidad tiene objetivos oscuros, de manera que hay que oponerse. Curiosamente, ahí se juntan, digamos, estos defensores del statu quo, que son los enemigos de los excluidos, al principio, y entre los dos bloquean reformas. Entonces, ¿qué necesitamos para poder pasar esas reformas? ¿Cómo se construye el cambio institucional? Entonces, bueno, lo primero es que un arreglo institucional va a ser legítimo si existe un consenso, amplio y sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener un diagnóstico clarísimo acerca de lo que se requiere, pero no lo vamos a poder implementar adecuadamente a menos que haya un convencimiento general de que eso es adecuado. Pero estos consensos, para que estos consensos surjan, se requiere de un mínimo de confianza en la efectividad, la transparencia y la imparcialidad de las instituciones. Nuevamente, tenemos una especie de círculo vicioso, y es como no confiamos en las instituciones, no puede haber reformas. ¿Qué salidas hay? La primera es buscar consensos básicos. En palabras de Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental. Y aquí déjenme volver a la propuesta de reforma de Fedesarrollo. Yo siempre pregunto, bueno, ¿por qué los políticos no están discutiendo esa reforma? Tiene una cantidad de elementos que son adecuados. No podríamos poner de acuerdo a, no sé, varios de los candidatos presidenciales acerca de algunos elementos de esa reforma. Cuando hablamos de pensiones, hay una cantidad de problemas en pensiones. Bueno, tengamos un acuerdo de 4 o 5 puntos acerca de hacia dónde debe apuntar una reforma. De tal forma, pero un acuerdo amplio que no sea objeto de debate electoral, sino que sea un acuerdo que facilite, digamos, la implementación de esas medidas una vez el que gane, gane. Lo segundo es, bueno, hay mejoras que no requieren consensos amplios, pero sí aumentan la efectividad de las instituciones. Y cuando hablamos de sistematización, etcétera, estamos hablando de eso. Y esta era mi historia. Muchas gracias. Y estaría encantado, de oír sus preguntas, comentarios y protestas. Gracias, Nano. Muy, muy interesante. Yo creo que se refiere a todo lo que hemos estado hablando desde hace más de un año de reformas, y hemos visto fracasar reformas que tienen cosas muy buenas, y tú has tocado una cantidad de puntos que tienen que ver con eso. Quiero invitar a todas las personas a levantar la mano, a hacer comentarios, a hacer preguntas. Veo que tiene la mano levantada Gustavo Moreno. Gustavo, adelante. Y Andrés Zambrano. Yo tengo unos comentarios. A ver, primero, el marco de impuestos nacional y territorial son inadecuados. El marco de vinculación entre seguridad social y remuneración inhibe el empleo formal. La corrupción es alimentada por un marco normativo inadecuado. La productividad en justicia es pésima, pero eso tiene que ver con los procesos previstos para selección, capacitación, etcétera. Todo eso, en últimas, tiene que ver con normas, pero parece que se nos olvida la importancia de que quien tiene a cargo hacer las normas sea idóneo para la tarea, y que el proceso, por consiguiente, para la formación del legislador sea idóneo. Para mí, ese es el problema más importante del ordenamiento institucional de la patria. Tengo un par de comentarios secundarios. Lo primero, en relación con la financiación de las empresas, pienso que la mejor garantía siempre es
la buena gestión. Yo entiendo pues que es necesario tener reglas formales sobre garantías, pero la mejor garantía sigue siendo la mejor gestión, y eso es importante promoverlo como una tarea del sector privado. Yo vi mucha actividad de promoción de buena gestión en la época de la resolución 275 de la extinta Superintendencia de Valores, pero desde entonces no veo como mucho entusiasmo en el seno del sector privado por impulsar brincos cualitativos en la calidad de la gestión. El segundo tiene que ver con el mercado, lo siguiente tiene que ver con el mercado de capitales. Yo pienso que el escaso desarrollo es consecuencia de una baja tasa de crecimiento económico. A mí no me preocupa que no haya hoy empresas registradas en bolsa y emitiendo acciones y bonos e inscritas en el Registro Nacional de Valores. Me preocupa es que estamos aceptando un statu quo muy modesto en cuanto a techo práctico de crecimiento. Incluso me acuerdo que terminar 2019 nos jactábamos de que habíamos crecido el 3,5%, y francamente, y que veníamos del 2 y pico y del 1 y pico. Entonces, cuando esos son los referentes, es difícil entusiasmar al mercado de capitales. El tema del impacto del lobby también tiene que ver con la inadecuada definición de normas sobre interacción entre los sectores. Paradójicamente, la interacción entre el sector privado y el sector público más importante debería tener lugar en el ámbito regional para que se llegara a consenso sobre estrategias de desarrollo basadas en ventajas comparativas relativas. Ellas ocurren en las regiones y no en los países. Y la última observación es relacionada con el tema del control. Uno se aterra porque en Colombia creemos que el control primario debe ser el control externo, y la verdad es que el control primario es y debe ser el control interno. El control interno va normalmente atado a los registros en contabilidad de las transacciones y la verificación de su razonabilidad. Por supuesto que es necesario algún control externo de carácter selectivo, pero lo más importante es el control interno, que debería ser parte integral de la administración. Habiendo hecho toda esta serie de aseveraciones, yo le pregunto a Hernando si no sería importante pensar en buscar cómo tener un legislador que realmente tenga responsabilidad ulterior, porque corresponde al Congreso hacer las leyes. Esa es la pregunta. A ver, Hernando. No, ¿contesto de una vez o le damos la palabra a Andrés, que tiene la mano levantada? Sí, tal vez Andrés, adelante. Y le pregunto a Juan Esteban Carranza, ¿tú levantaste la palabra también? ¿Quieres la palabra después? Sí, señor. Muy bien. ¿Y a Andrés Zambrano también? Que la bajó. ¿Andrés? Ok. No, yo no la había subido. Vamos con Andrés Langeberg. Bueno, Hernando, felicitaciones, un tema muy completo en muchos ámbitos en términos del tema de competitividad, que es tan complejo. Yo quisiera hacer algunos comentarios que en realidad son un complemento a lo que ha dicho Gustavo Moreno, y también los hice en la conferencia que tuvo la oportunidad de darnos Maloney hace algunos meses. Y es que cuando tú analizas los aspectos institucionales para la competitividad, tienes que analizar la forma en que se están dando unas interacciones
entre diferentes agentes en la sociedad. En primer lugar, la interacción entre las empresas. Y aquí hay unas brechas gigantes en términos de cómo se da la interacción entre las empresas en una sociedad como la colombiana o una sociedad como la alemana. Yo siempre he dicho que el tema de los gremios, analizar a los gremios y la eficiencia de los gremios es fundamental a la hora de entender la competitividad de los países. Los países desarrollados suelen tener un gran capital social empresarial a través de unos gremios que en forma muy eficiente proveen bienes cuasi públicos para sus afiliados y tienen, digamos, un intercambio de información y conocimiento que promueve, por ejemplo, la innovación y el mejoramiento entre empresas pequeñas y grandes, las pequeñas recibiendo apoyo técnico por parte de las grandes, por ejemplo. Y estoy de acuerdo con Gustavo Moreno que muchas de estas interacciones se dan a nivel precisamente de las regiones. En Colombia, por ejemplo, los alcaldes y los gobernadores, con contadas excepciones, y tal vez la excepción más interesante que yo he visto es, digamos, es Antioquia, esa interacción entre lo público y lo privado es muy limitada. Los alcaldes no entienden que la función de hacer crecer a las empresas en su región es también responsabilidad de ellos. Cuando uno ve las secretarías de desarrollo de los municipios, incluyendo Bogotá, son secretarías pequeñitas, básicamente lo que hacen es llevar como el estado y el seguimiento de la evolución del PIB regional, pero en realidad no hacen nada más. No fomentan espacios de cooperación público-privada, que es algo fundamental. No proveen espacios para la cooperación interempresarial, que es algo que hacen los gobiernos los gobiernos locales en países desarrollados. Hay conflictos entre las empresas y muchas veces el sector público simplemente proveyendo el espacio para resolver problemas entre empresarios ayuda mucho a que esos problemas se resuelvan. Hay temas también que tienen que ver con la interacción entre trabajadores y empresarios y que se dan a todo nivel. Yo diría que, por ejemplo, los países escandinavos son conocidos por tener esquemas de cooperación entre trabajadores y empresarios que son bastante complejos y muy lejos digamos, de la confrontación a la que en América Latina estamos acostumbrados a que tiene que existir entre capital y trabajo por ideologías marxistas. Los países escandinavos suelen fomentar la cooperación. Entonces uno ve, por ejemplo, que los sindicatos son capaces de reducir sus sueldos cuando las economías van mal, simplemente para apoyar a las empresas. Entonces, digamos que aquí esa cooperación, esa institucionalidad de la forma en que los principales agentes que están involucrados promueve la competitividad, no la veo. Otro aspecto importante, carente y muy difícil en nuestros países, la cooperación universidad-empresa. Cuando las empresas, y yo me veo a gatas en mi trabajo diario, yo tengo muchos trabajos que yo quisiera adelantar con la universidad, pero yo creo que en contadas ocasiones yo me he sentado con algún decano de una facultad de economía en Colombia a decirle, mire, yo necesito que usted me colabore en estos y estos temas. Tampoco hay un acercamiento de la universidad a la empresa a decirle, mire, yo necesito que usted me diga qué es lo que tengo que incluir en los pensums de las carreras para hacer que las personas que salen, los profesionales, tengan mayores competencias. Esos espacios, a mí muy rara vez me han llamado decanos de economía para preguntarme qué se necesita, cuál debe ser el perfil de un egresado de la facultad, pero no es muy común.
y me parece que, digamos, ahí falta muchísimo, muchísimo. Sobre el tema del sector financiero también tengo un comentario. Buena parte de los problemas que yo descubro es que el entramado empresarial en Colombia está constituido en un 70% por empresas de menos de 5 trabajadores, muchas de ellas familiares. Y eso tiene unas consecuencias bastante importantes en términos de el acceso al crédito, porque en realidad las técnicas que se necesitan para prestarle a esas empresas son las técnicas del microcrédito. ¿Por qué? Porque no se diferencia la unidad familiar de la unidad productiva. Entonces, no hay unos estados financieros, y cuando los hay, los estados financieros tienden a mezclar gastos de la empresa y gastos de la familia. Y obviamente en esas condiciones no solamente resulta muy costoso auditar unos estados financieros, entenderlos y ver ese negocio para dónde va, sino el mismo préstamo de recursos se dificulta muchísimo en la medida en que pues buena parte de los recursos, si no hay un seguimiento y un monitoreo prácticamente diario o semanal, pues esos recursos van para pagar los viajes a Santa Marta de la familia, ¿sí? Y no para hacer uso por parte de la empresa. Entonces, digamos que yo pensaría que temas de gobierno corporativo, temas de la separación entre empresa y los intereses de la familia, la apertura de muchas de las familias al capital de externos. No hay una conciencia de las empresas de que probablemente el capital de un tercero es una forma de apalancar mejor a las empresas que el crédito propiamente dicho, sobre todo cuando las empresas son jóvenes. Entonces me parece que ahí hay un elemento que es también fundamental. Estos comentarios son complementarios un poco. Esto es lo que los alemanes llaman la mesoeconomía. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la macroeconomía, como la tasa de cambio real o la política de subsidios o las tasas de impuestos afectan la competitividad. También estamos acostumbrados a hablar de lo micro, pero no de lo meso. Y me parece que en Colombia ese tema meso no ha sido muy estudiado. Nadie se pone a ver cómo son los gremios en Colombia y compararlos con otros países y qué tan relevantes son, y qué pena me extendí un poco, pero muchas gracias. Gracias, Andrés. Juan Esteban Carranza. Gracias. Nano, muy chévere todo. Yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que usted dijo ahí. Solo quisiera hacer una observación sobre algo que yo creo que le falta un poco o enfatizar a la primera parte, de la parte del diagnóstico, que es lo de que los problemas de competencia interna que hay en Colombia, que yo creo que están detrás de todo lo que la gente llama, es lo que en otras ciencias sociales llaman exclusión y que genera todas esas cosas de desigualdad y todos esos problemas de legitimidad del sistema. Y es lo que explica esa disonancia entre los alegatos de José Antonio Campo versus los alegatos de Jorge García, que es que aquí tenemos un sistema sobreprotegido, pero no de la competencia internacional, sino de la competencia doméstica. Las empresas grandes colombianas están en toda clase, tienen todo un sistema montado de protección en el que los que pagan son las empresas pequeñas. Si nos referimos a un esquema básico microeconómico, para no enredar mucho la cosa, sencillamente son barreras a la entrada. Y un ejemplo que para mí es el indicador de la tragedia de este país: un campesino en el Cauca que cultive fresas, hay muchos, no puede, el Estado colombiano le prohíbe hacer una mermelada y venderla en un supermercado. No es que le quede difícil, es que está prohibido. O sea, el Estado colombiano le prohíbe eso. Se lo prohíbe, de hecho, más que el cultivo de coca para producir cocaína. Hoy en día es más legal cultivar coca y producir cocaína en el Cauca que hacer una mermelada y venderla en la 14 en Cali. Bueno, la 14 ya se acabó, pero en un supermercado en Cali. Y la razón de eso es porque el INVIMA tiene unas oficinas en Bogotá a las que tendrían que ir y ellos
tendrían que venir acá y tendrían que venir y juzgar toda la tecnología, que si las ollas, el INVIMA le prohíbe a las empresas colombianas vender mermeladas sin conservantes. Para yo comprar una mermelada sin conservantes, puedo comprar una mermelada importada, porque los importados protegidos por tratados de libre comercio sí pueden importar mermeladas sin conservantes. En Cali no se consigue manjar blanco en un supermercado ni en Colombia. Manjar blanco, algo tan sencillo como el manjar blanco, no se consigue porque el INVIMA prohíbe la producción de manjar blanco. Lo que venden que se llama manjar blanco no es manjar blanco, es una cosa ahí que tiene un engrudo ahí con maicena y azúcar, que no es manjar blanco. El manjar blanco, para conseguirlo toca ir a un pueblo a que lo vendan en el andén, porque esas personas que producen manjar blanco de verdad no tienen prohibido venderlo en un supermercado. Entonces, cuando el Estado es el mismo que se encarga de poner estas barreras a la entrada, pues es imposible que haya productividad, ni competencia, ni nada. Y eso pero eso además se llama muy sencillo, eso se llama sencillamente barreras a la entrada, que yo creo que es parte del diagnóstico que hay que enfatizar. Y luego, como parte de las recomendaciones, pues hay una muy sencilla que se llama desregular, que de pronto es un tabú que ya no puede mencionar usted, Nano, porque de pronto lo echan de los Andes, pero yo creo que hace parte, esa es la receta que le sirve al crecimiento de cualquier economía desde hace 2, 3 siglos. Desregular, acabar con el INVIMA, por ejemplo, acabarlo para siempre, tumbar el edificio y liquidar a todo el mundo y acabar con eso, por ejemplo. Entonces, estas eran mis 2 observaciones un poco demasiado vehementes. Gracias. Ahora sí, Hernando, tienes la palabra. Bueno, no, muchas gracias a los 3 por los comentarios. En realidad no tengo mucho que responder, sino simplemente agradecer y decir que procuraré incorporar estas ideas. La idea de Gustavo, o la pregunta de Gustavo, que en realidad es una idea de cómo tener mejores legisladores que se hagan responsables de los efectos de la legislación, y bueno, y que tengan conocimiento y que básicamente que operen por el bien del país. ¿Soy yo? No, yo, qué pena, ya. Bueno, digamos que, no, obviamente no tengo la respuesta, pero la respuesta iría como en las líneas de, primero, el sistema de incentivos, segundo, mecanismos de evaluación. Creo que el sistema, digamos, la institucionalidad colombiana no permite evaluar digamos, evaluar y exigirle resultados más bien a los legisladores. Pero creo que deberíamos movernos en esa dirección. Pero uno de los problemas es que las cosas están dadas para disuadir a los más capaces y los más honestos, como diría Turbay. Otra cosa, con respecto a lo del crecimiento, aceptamos un crecimiento mediocre. Yo no sé si ustedes recuerdan el artículo de Hernando José con Laura, se me olvida, que hizo para Fedesarrollo al fin, digamos, antes de que empezara el gobierno de Duque, sobre determinantes del crecimiento y cómo el cambio en la distribución poblacional, digamos, se está convirtiendo y se va a convertir más y más en un limitante para el crecimiento. Ahí yo comenté ese trabajo y mi respuesta era, bueno, tenemos una informalidad bestial, el reto es cómo lograr incorporar a la población informal al sector formal. Y bueno, un poco es de lo que estamos hablando todo el tiempo. Sí, Andrés, bueno, dijo muchas cosas, pero claramente esta comparación entre digamos, las interacciones, las organizaciones civiles, etcétera, la comparación entre países puede ser súper útil. Y con respecto a los comentarios del sistema financiero, lo que voy a hacer es pedirle más información después en privado. Y Juan Esteban también, pues lo voy a llamar para que me dé referencias que yo pueda usar en esta dirección. Y repito, muchas gracias a los 3. Muy bien. Ahora vamos a darle la palabra a Andrés Zambrano.
Andrés. No, yo no había levantado la mano, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, Jesús Botero. Gracias, Armando. Yo voy a hacer 3 comentarios realmente, más apoyando pues las conclusiones que me parecen fabulosas. Yo creo que has hecho un trabajo muy bueno, Hernando, porque has logrado sintetizar de una manera global un problema que tiene, es multidimensional, y que como es multidimensional es supremamente difícil de arreglar. Yo quisiera simplemente enfatizar 3 cosas. Uno es, en la tradición de la mala asignación de recursos de esta literatura que viene de siempre, ¿no?, en Misallocation, hay unos maravillosos esfuerzos de entender cómo las distorsiones que somos capaces de generar en la sociedad, en el precio de los factores, en tasas diferenciales de impuestos, en que hay unos trabajadores que pagan contribuciones y otros no, en fin, en que hay unos que tienen acceso al crédito, otros no. Todas esas distorsiones pueden llegar a costar entre 40 y 50% del PIB. Es decir, una cosa tremenda. Nosotros hicimos en EAFID un estudio con 52.000 empresas y nos dio que el costo de esas distorsiones puede llegar en diversos sectores entre 40 y 50%. Es decir, cuando la economía se llena de precios diferenciales, tarifas diferenciales, logros diferenciales de los empresarios, pues llegamos al peor de los mundos posibles simplemente porque no se asignan bien los recursos. Y entonces perdemos una parte muy importante de la capacidad de producir riqueza. Y en cierto sentido eso lo propicia algo en el sistema que yo diría, vivimos en un país en que grabamos la creación de riqueza, y tú lo dijiste pues claramente, y no el disfrute. Es decir, le ponemos trabas a crear la riqueza, ese un poquito a un grupo relativamente limitado de empresas a las cuales las grabamos hasta el máximo, pero vamos a ver las personas que disfrutan esa riqueza que se generó en las empresas y las grabamos muy poco. Los cuadros famosos que mostraba en alguna ocasión Sergio Clavijo, de cómo aquí grabamos más las empresas que en la OECD, pero a las personas, en lugar de cobrar el 8% del PIB, les cobramos el 1 o 2%. Pues muestran una cosa muy terrible, es que generamos un sistema que además premia entonces el esfuerzo individual de cada uno de salirse de él. Y entonces tenemos una cantidad de free riders buscando condiciones especiales, que les den gavetas especiales, contratando muy buenos técnicos para poder ver cómo se hace un manejo de esos impuestos que de otra manera serían expropiatorios. Entonces, la distorsión que sembramos en la economía probablemente está asociada a que tenemos una especie de ética de free riders, o sea, de que cada cual va por lo suyo, y no hemos sido capaces de sembrar en la sociedad el más elemental concepto de bien común, que probablemente nos iría mucho mejor si fuéramos capaces de tener sistemas planos impositivos y todos pudiéramos, digámosle, acceder de la misma manera a los recursos productivos, si no hubiese condiciones diferenciales entre uno y otro, y si no tuviéramos pues que estar cada cual haciendo la gestión de lo suyo por encima del bien común. Entonces, pues me parece que complementaría mucho tu análisis, la referencia a toda esta literatura de Misallocation, que se inclinó que básicamente pues, lo que va a mostrar es que la mala asignación de recursos es probablemente el costo más importante que la sociedad puede enfrentar, y por supuesto toda digamos, el mal enfoque que lo señalaste muy bien, que estoy completamente de acuerdo con él, de nuestro sistema tributario que impide crear riqueza en lugar de crearla para después grabar el disfrute de la misma. Eran esos comentarios los que quería hacer. Gracias. Le respondo rápido a Jesús porque solo tengo una respuesta y es, muchas gracias Jesús, te escribo para que me mandes el paper. Ok, listo, perfecto. Muy bien. Luis Fernando Mejía y después Marta Lasprilla. Luis Fernando. Gracias, Armando. Gracias, Nano, por esta presentación. Va muy en línea con el documento que armamos con María Angélica Arbeláez sobre barreras a la productividad. Hay muchas coincidencias en el diagnóstico y en el análisis que nos acabas de presentar. Yo te hago, digamos, 2 comentarios. Uno primero, pues, que es un comentario medio injusto porque siempre pasan estos temas de análisis estructurales de los temas de productividad y competitividad, y es que
yo creo que hay un par de, al menos así por encima, dos temas gruesos que se quedan por fuera. Uno, el relacionado, digamos, con temas de ambiente de operación, en particular el tema de infraestructura y logística, que siempre se ha identificado como una barrera muy importante al crecimiento de la productividad, y me parece que es importante mencionarlo. Y otro que también es fundamental, que es el tema de capital humano, ¿no? Educación, no lo vi tampoco muy explícito, y yo creo que eso es importante para poner en la parte del diagnóstico. El otro tema es un poco relacionado con la priorización, ¿no? Yo creo que el diagnóstico está claro, bastante estructural, bastante completo, muchos temas, a pesar de que faltan algunos como los que te acabo de mencionar, y yo creo que sería muy interesante para darle un poquito más de valor agregado, más allá de que ya tiene el documento, es bueno, pensando un poquito en el gobierno que arranca, ¿qué le decimos que debe ser lo prioritario, ¿no? Porque son todos los temas, ¿no? Aquí está ambiente de operación, está todo el tema mercado de bienes, mercado de capitales, estructura tributaria, política, justicia. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo resuelve el país este pobre presidente que va a llegar? ¿Cuál es la reforma o las reformas que permiten de alguna manera desatar otra serie de reformas adicionales? Porque aquí hay, como bien sabemos todos, aquí hay cosas endógenas, ¿no? Seguramente si uno logra resolver algunas de las barreras o de las brechas, de pronto empieza a mejorar la calidad de la gestión pública, en fin. Entonces yo creo que es difícil, es difícil. Con María Angélica lo que hicimos fue hacer unos ejercicios muy sencillos, digamos, de compararnos con otros países pares de la región y entender un poco en unos ejercicios contrafactuales cuál podría ser el impacto en crecimiento de algunas medidas, sujeto a mil críticas, pero bueno, yo creo que fue un primer paso como en tratar de decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Y de hecho, pues coincide en parte con lo que mencionaba Juan Esteban, y uno de los temas más centrales es el tema de competencia, ¿no? Que también, no te mencioné, el tema de competencia, mercado externo también es clave tal vez tocarlo, pero el tema de competencia resulta como uno de los temas más importantes. A nosotros nos dieron competencia, infraestructura, informalidad y bueno, un par más, pero esos eran como los tres grandes que tal vez desatan esas reformas adicionales que se necesitan. Y finalmente un comentario menor, porque lo vi que lo tocaste, el tema del sector financiero, y es el énfasis en concentración, ¿no? Tú decías, bueno, de pronto lo de la concentración no explica mucho el tema del crédito porque la concentración, digamos, ha aumentado y los márgenes han caído, pero la concentración y la competencia no necesariamente tienen que ir en la misma dirección, ¿no? Yo tengo la sensación de que en los últimos 10, 15 años ha aumentado bastante la concentración en el sector financiero, pero ha aumentado también a la par la competencia, en parte porque es un sector que tiene, digamos, outsiders que están peligrosamente atacando partes del negocio, ¿no? Las billeteras digitales, todas las... Entonces, quería hacerte ese comentario que sería bueno que pusieras el qualifier de concentración no necesariamente implica ausencia o digamos, menor o mayor competencia. Ese es un tema que es muy de fondo, que yo creo que es importante porque vuelvo y retomo. Uno de los grandes temas que salió en nuestro documento como Angélica es competencia, 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 como lo mencionaba también Juan Esteban ahora. Gracias, Hernando. Gracias, Luis Fernando. Marta Lasprilla. Gracias. Pues yo básicamente quería decir lo mismo que Luis Fernando. ¿Cuáles son los dos puntos? Porque el listado está, pues es largo, pero ¿cuáles son los dos? Son los dos puntos que van a mejorar la competitividad? Pero Luis Fernando ya lo dijo inmejorablemente bien dicho. Y otro punto es cuando usted habla de la comunicación entre el sector público y privado y la relación con los gremios y el lobby enfocado en beneficio en el corto plazo, es un poco repetir también lo que dijo Andrés Largebeck, pero ya que usted le va a aplicar la lengua a Andrés, me gustaría que se la aplicara también a María Mercedes, porque es como si la vida no hubiera pasado y ese susto que le teníamos al sector privado, que era como un monstruo que hace daño porque solamente piensa en el corto plazo, o sea, volviera a repetirse.
Y cuando yo entré al monstruo, a eso que ustedes llaman los técnicos el monstruo, pues resultó que si le hubieran hecho caso a María Mercedes, por lo menos en varias épocas, nos hubiera ido mucho mejor al país. Entonces, ojalá le apliquemos la lengua a María Mercedes, pero ojalá también se la aplique usted en privado, porque la experiencia que yo tuve fue, digamos, la opuesta. Ok. A ver, María Mercedes quiere decir algo, le damos la palabra a Nano. María Mercedes. Gracias, Armando. No, aquí estaba oyendo, la verdad es que el trabajo que hizo Hernando me parece súper importante y además bien complejo meterse con esos temas que no siempre son claros. Pero realmente también vuelve uno de pregunta qué es lo que tiene que hacer para aumentar la competitividad. Yo creo que en el caso de los comentarios que hace Marta de los gremios es curioso porque detrás y lo mismo que hablan de la concentración y la falta de competencia, yo creo que hay una cantidad de temas y palabras que se confunden y que se están utilizando mal, porque una cosa es la competencia definida como la definen los abogados, no como la definen los economistas, que yo creo que es otra cosa, y otra la concentración. Y por ejemplo, en ese mundo, que es un mundo bien complejo, a mí me parece que una de las cosas que ha sido una revolución muy grande en Colombia, que ha sido percibida poco, yo creo que por muy poco lo han entendido, es que con las normas de competencia, yo creo que se le dio una revolución muy grande al sector productivo, en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido aplicando unas multas gigantescas con unos análisis de competencia, se ha enfrentado a grandes monopolios y es muy interesante la forma como se enfrentan. No es porque tengan todo el mercado, sino porque están violando normas que no permiten que las personas tengan acceso a productos que son similares. Yo no sé si me haga entender en eso, pero dentro de ese mundo tan complejo, sí quiero llamar la atención sobre un tema, es el papel de los gremios. El papel de los gremios, si uno se va por allá en 1990 o antes, sí, el 2000, la mayoría de los gremios estaban hechos era para negociar precios. Si uno mira, por ejemplo, sobre todo en el sector agrícola, sí que era impresionante. Era negociar el precio del azúcar, negociar el precio del cemento y repartirse cuotas. Una vez hice un trabajo para los graseros, que esa era una cosa bien, bien espectacular, porque la materia prima doméstica de producción de grasas no alcanzaba, entonces repartían la cuota de importación para completar lo que era la demanda interna, o sea que era realmente unos carteles, la cosa más impresionante, y eso eran los gremios. Ahora, donde un gremio se mete en una cosa de esa, sale sancionado. O sea que se ha roto totalmente como ese concepto que había de los gremios, y a los gremios les ha ido tocando moverse, hacer unas propuestas de política que no riñan con las normas de competencia. Y yo creo que ese es un tema bien interesante de profundizar, y bien interesante también de profundizar en cuál ha sido el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio y las leyes de competencia, porque si uno va hacia el pasado, creo que Colombia es uno de los primeros países de América Latina que sacó normas de competencia, que fue una ley que no me acuerdo cuál es el número, pero es del 59, cuando era presidente Alberto Lleras, y yo creo que pues nunca se cumplió porque nunca sirvió para nada. Los dientes se le han venido poniendo después de la Constitución del 91, pero en particular como hacia el 2014 o 12 por ahí, y yo creo que eso le está pegando una revolución grande a todo el aparato productivo nacional. No sé si me salió un poco del tema o no, pero me parece interesante llamar la atención sobre esos puntos. Muchas gracias, María Mercedes. Nano. No, mil gracias nuevamente. Otra vez, respondo poco porque lo que veo es comentarios para incorporar en el artículo. Solo un comentario con respecto a lo de concentración. La razón por la que utilicé el término concentración es porque hay dos papers diciendo que el gran problema de Colombia, del sistema financiero colombiano, es la concentración. Y lo que encontramos, concentración medida con el índice de Herfindahl, y lo que encontramos eso no es así. Entonces, esto simplemente para decir si estoy de acuerdo, Luis Fernando.
Pucha, ¿por dónde empezamos? Creo que esa es la pregunta más difícil. Mi impulso es decir, empecemos por una buena reforma tributaria. Ese es mi impulso. Y la razón es que una buena reforma tributaria puede ablandar, digamos, el mercado laboral. Básicamente una buena reforma tributaria que incluya, digamos, la parte de la propuesta de desarrollo sobre tributación para salarios bajos. Creo que también una buena reforma tributaria va a relajar la restricción presupuestal del gobierno para emprender otras tareas. Y nuevamente, si está bien hecha, puede acelerar el crecimiento. Y pienso que es una de las cosas más difíciles de hacer. Entonces, por eso creo que ese es un buen comienzo. Ahora, como dije antes, hay mejoras marginales que no necesitan congreso, que no necesitan grandes consensos. Yo no sé, por ejemplo, Juan Esteban hablaba de los daños que ocasiona el INVIMA. Yo no sé qué se requeriría para, digamos, descentralizar las decisiones del INVIMA, para que hubiera, digamos, un INVIMA Valle, un INVIMA Cauca, etc. Pero digamos, me parece que una cosa de gran alcance es una buena reforma tributaria. Y creo que, otra vez, con la idea de producir acuerdos sobre lo fundamental, deberíamos tratar de convencer a los candidatos y listo, una reforma tributaria tiene que tener estos 4 puntos, estos 5 puntos. Pero otra vez, este es mi impulso, no estoy seguro que esto sea cierto. Y mil gracias, María Mercedes. También vas a recibir un email. Muy bien, gracias, Hernando. Ahora tienen está Astrid Martínez, Santiago Montenegro y Alejandro Linares. Astrid, adelante. Ok, gracias. Ese es un tema fascinante, total, súper complejo, difícil de abordar. Y esta aproximación pues logra incluir bastantes aspectos, pero siempre le va a faltar algo, ¿no? Entonces, para resolver el tema de competitividad, pues yo creo que sí hay una reflexión que hay que hacer y es diferenciar un poco, así como mencionaba Andrés, la necesidad de la mesoeconomía, también diferenciar el nivel nacional y el nivel regional. Nosotros hicimos un trabajo con Luis Fernando para el Ministerio de Comercio, con las comisiones regionales de competitividad, pues ya habíamos trabajado, yo había trabajado en eso por allá en los años 90, y sí, definitivamente ese espacio regional debe ser privilegiado. Ahí los interlocutores son muy importantes, las cámaras de comercio tienen un papel súper importante en esa identificación de los planes, de los problemas de cada región, son muy distintos y para acertar pues hay que trabajarle mucho a ese nivel regional. De las cosas que faltarían, pero no sé, me excuso porque llegué un poquito tarde, no sé si se trató un poco relacionado con lo que estaba diciendo Luis Fernando de las condiciones para desarrollar, por ejemplo, los proyectos de infraestructura, el papel que tiene la justicia, o sea, esos diálogos o instancias donde hay que conversar para construir grandes consensos nacionales. En algún momento, hace un tiempo, se creó un espacio para dialogar entre economistas y magistrados de la Corte Constitucional y abogados en general. Creo que en alguna ocasión no tan lejana habíamos hablado también con Alejandro Linares para crear esos espacios. Hay una dimensión ahí que tenemos que entender mejor y construir entre todos como cuáles son las soluciones para los problemas que están identificados alrededor de los grandes proyectos de infraestructura lineal y las licencias previas y las consultas con las comunidades. O con las consultas populares ya en los temas estos de la industria de hidrocarburos y minera. Entonces, pues eso habría que mirar. Otro aspecto es que yo tenía la impresión de que se hablaba del sector privado y sector privado eran como los gremios, pero los gremios como los entendemos hoy, como unos gremios
del Consejo Gremial. No esas agrupaciones como a la Edad Media, pues hay una cantidad de organizaciones sociales que se agrupan y que quieren tener participación en ciertos diálogos, y los diálogos no se pueden agotar entre el gobierno nacional y los gremios representativos a nivel nacional, sino que ahí tienen que estar, por ejemplo, también los trabajadores, como hemos dicho a veces hablando de educación, entender el tema de FECODE o de los maestros en FECODE, si es un tema ahí como de a quién representan o de cómo están representados los desempleados, todas estas discusiones, recogerlas también diciendo como quiénes son los que no son gobierno, los que no son las instituciones públicas y qué representatividad tienen. Los mandatarios locales sí hablan con el sector privado, pues les estaba contando esa experiencia, pero también juntas comunales, comunidades, etcétera. Entonces eso habría que ver si ese diálogo se está dando o no, pero eso es por una afirmación que se ha hecho, pues digamos, en la conversación, no tanto lo que expresó Nando. Y por último, pues yo me fui y consulté Doing Business porque pues no sé, hay como un ambiente ahí de que aquí no se puede hacer negocios, de que todo está mal, de que la gente que es empresaria y creativa y toda esa cosa no hace más que ponerle trabas. Yo creo que Colombia no está tan mal. Y entonces me puse a ver, pues porque pues veo muchos negocios florecientes y mucha gente aquí en este mismo chat que es expresión de esos éxitos del emprendimiento colombiano. Y ahí veo que estamos de mejor ambiente de negocios en América Latina después de Chile y México. Entonces, pues, no, un llamado a que no seamos tan pesimistas. Gracias, Astrid. Santiago Montenegro. Gracias, Nano. Muy completo esa taxonomía, pues, de tantos líos y problemas que tenemos, ¿no? Que sí, uno no sabe realmente por dónde comenzar. Entonces, a mí me gustaría hacer como dos comentarios. Primero, cuando hablamos de gremios, yo creo que deberíamos hablar del gremio, de uno de los gremios más poderosos, que es el gremio de los empleados y jubilados del sector público, ¿no? Porque son poderosísimos, ¿no? Los jueces, los maestros, Confecode, los organismos de control, son no sé cuántos empleados públicos, puede ser 1 millón, como decíamos la otra vez acá en esta tertulia. Los trabajadores realmente formales en Colombia son unos 3 millones, ¿no? No son 8. 8 millones es el cálculo que uno hace en las encuestas de hogares cuando pregunta: ¿usted contribuyó a pensiones y a salud contributiva el mes anterior? Pero si uno pregunta: ¿usted contribuyó por lo menos 10 meses en el último año? Solo son 3, que son básicamente los que declaramos renta y los que se van a jubilar, entre otras cosas, no más. Y los empleados públicos, que son formales, son una tercera parte de ese universo, ¿no? Entonces, un gremio poderosísimo, que tenemos que considerarlo, porque manejan una cantidad de recursos, pero fenomenales, ¿no? Bueno, entonces, conectado con esto y el tema de la informalidad, ya vimos, pues, entonces la informalidad laboral no es el 62, 63%, más del 80%, ¿no? Laboral, la informalidad empresarial pues también es gigantesca. Y yo sí creo que este tema debería tener prioridad, porque la informalidad es causa y efecto de la baja productividad, es causa y efecto de los problemas fiscales, en fin, está conectado con todo. Y entonces estoy de acuerdo con lo que usted dijo de las medidas que hay que hacer de política, costos salariales, no salariales, etcétera.
pero yo le incluiría otras políticas, ¿no? Otras políticas. Primero, un IVA generalizado a todo, ¿no? A todo. Yo creo que ese es uno de los principales instrumentos contra la informalidad, porque es un incentivo a todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, ¿no? A cobrar el IVA para poder después descontarlo, cruzarlo, ¿no? Entonces, un IVA generalizado que puede ser bajo o debe ser bajo, yo creo que es una medida muy importante contra la informalidad. Y dos, atacar el uso del efectivo, ¿no? Colombia, el efectivo como porcentaje de M1 es un 50%, en la Unión Europea es 12%, en Chile no pasa el 15%. Entonces, ¿por qué el uso del efectivo es tan grande en Colombia? El 4 por mil es una de las razones. Entonces hay que eliminar el 4 por mil. Obviamente, eso es una fuente de recaudo, entonces habría que reemplazarlo con otro, ¿no? Hay que prohibir el pago de activos grandes, carros y por supuesto apartamentos en efectivo, ¿no? Aquí hemos visto que acá se pagan apartamentos de 1.500 millones en efectivo, ¿no? Hay que eliminar los billetes de alta denominación. Yo creo que fui el único o uno de los pocos que se opuso al billete de 100.000. Ahora, últimamente estamos viendo más, pero eso lleva muchos años, ¿no? Esos billetes están sobre todo en caletas, en morrales, ¿no? En maletines, como hemos visto pues con dos prominentes políticos de la Colombia humana, ¿no? Recientemente. Aquí se paga una cantidad de cosas en efectivo, ¿no? Entonces yo le agregaría esas medidas de política como parte de la lucha contra la informalidad, Nano. Gracias. Alejandro Linares. Gracias, muy interesante, Hernando, muchas gracias. Yo veo que el tema, digamos, de la justicia es uno de los temas estructurales e importantes dentro de la presentación que hace Hernando. La pregunta que tengo, y es para, digamos, lo que me sorprende a mí es que no existe, digamos, mucha evidencia empírica sobre por dónde, cómo empezar en una reforma a la justicia. Uno no sabe cómo se come eso, diferente a que cada abogado o cada ex magistrado que quiere trabajar en eso trae su articulito debajo del brazo, pero para mí es un problema más de gestión y de rendición de cuentas, pero lo que me sorprende es que no veo en la literatura evidencia empírica que evidencie, digamos, el diagnóstico de los problemas de la justicia, ni mucho menos las soluciones. No sé si Hernando tiene alguna bibliografía sobre ese interesante aspecto, o si la unidad de justicia, de planeación que se creó desde las épocas de Armando tiene algo sobre el tema. Gracias. A ver, ahora sí, Hernando. Bueno, gracias. Perdón, y vuelvo sobre las... Ok, no, creo que no le he respondido a Astrid, ¿cierto? No. Ok. No, totalmente de acuerdo en que el problema regional es importantísimo y digamos, si las recomendaciones son diferentes a nivel regional y ahí hay un hueco, bueno, nuevamente lo del el papel del sector, de hecho en esto coinciden de alguna forma Santiago y Astrid, y es que digamos, las organizaciones sociales, el papel de sindicatos y digamos, del agregado de empleados públicos es importante, y muchas de las reformas viables, digamos, viables no, deseables, a veces son bloqueadas por ahí. Tomo nota de las propuestas. Con respecto a la pregunta de Alejandro Linares, pucha, en realidad
en esto soy supremamente ignorante. Entonces, yo he hecho mano un poco de los papers que hay. Sé que hay documentos recientes de Planeación Nacional sobre justicia, pero mi primera reacción ante la pregunta es, deberíamos tener mecanismos de evaluación permanentes. Qué sé yo, mejor dicho, debería haber una especie de política experimental en justicia. Y nuevamente, digamos, ha habido una cantidad de avances de oralidad, etcétera, pero que yo sepa no tenemos en un trabajo sobre justicia. Listo, Natalia, Astrid, gracias. Astrid acaba de compartir un trabajo sobre justicia de Natalia Salazar. Pero sí, repito, soy bastante ignorante al respecto. Y nuevamente, mi sugerencia es, deberíamos tener mecanismos de evaluación permanente. Pero no como los de la Contraloría, que sale a decir esos números de que tenemos una corrupción de, básicamente, mecanismos de evaluación bien diseñados. Y lamento no dar una respuesta más contundente. Bueno, muy bien. Tenemos a Eva María Uribe y a Rudy Holmes. Eva María, adelante. Eva María, tiene el micrófono apagado. Eva. Ok, ahora sí. Sí, señora. Yo sí veo esto en un contexto un poquito regional y geográfico. En las regiones, si uno habla de las regiones y habla a nivel nacional, en este tema encuentra dos escenarios completamente distintos. Y en las regiones lo tiene que ligar a la política, a los grupos de interés, a los gremios. Y es un micro estado donde esos temas se definen. A nivel nacional pueden tratarse de todas las políticas que se quieran en esa materia, pero finalmente quien decide y quien define es el tema regional. Los grupos políticos, los grupos de interés, y en ese sentido es muy Colombia, ¿no? Colombia es un país de regiones y no es exactamente que uno pueda decir que puede ser una política nacional implementada. Finalmente eso se concreta ahí. Ese es un comentario. Y finalmente lo ligo también al problema de la corrupción, al enriquecimiento fácil. Eso es fundamental en este tema. Eso es todo mi comentario. Gracias, Eva María. Rudy. Gracias, Armando. Es que yo tengo como temas que se repiten, pero a mí me causó mucha impresión la presentación de esta doctora, la profesora de Northwestern. Y he seguido mirando y por ejemplo, hay varios artículos que leí en el mes pasado de prensa y de revistas que dicen que buena parte del colapso del occidente en Afganistán es debido a que los talibanes con entrenamiento de Pakistán, donde hay un sistema de cortes tomado del inglés y hay mucha educación inglesa, que me imagino, entrenaron a jueces populares. Y entonces en las localidades la confianza se desplazó del Estado a los talibanes. Cuando fueron a mirar, estaba totalmente dominado el país por los talibanes. Y el camino de entrada fue la justicia popular, en algunos casos brutal y además con el código musulmán. Pero me dejó muy impactado. Y yo creo que eso hay que mirarlo porque Colombia, gran parte de la ineficiencia del Estado es porque no cumple su función, ¿no? Nosotros no tenemos protección, el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer en educación, no está haciendo lo que tiene que hacer en salud, no está haciendo lo que tiene que hacer en cambio técnico, en conocimiento. Y tendríamos que buscar
cómo hacerlo más relevante y más efectivo. Uno de los impedimentos es la corrupción, es decir, la corrupción tiene el problema de que no sabemos cómo atacarla. Es un problema de construcción de sociedad. Está un poco por fuera de nuestra manera de pensar de técnicos, pero yo creo que ese es el problema central. Y se deriva de un sistema político que por diseño es corrupto, ¿no? A todos nos incomoda el clientelismo, pero vivimos con eso. Y si no salimos de eso, no vamos a tener nunca un Estado que pueda cumplir su labor. Es como vivimos nosotros más de 2 siglos de existencia del país, en el que nunca el Estado ha sido capaz de cumplir con su deber, ¿no? Y entonces el problema más grande de todo lo que trajo Nano aquí a cuenta es parte de ese problema. Es un Estado que no funciona, ¿no? Un sistema tributario que crea diferencias en la productividad, crea ventajas a unos contra otros, que es demasiado complicado para ser entendido. Todo eso es por una justicia que no opera, que además tiene muy mala fama. Todo conspira contra una sociedad que funcione bien. Y el centro de eso es el sistema político y la corrupción. Un comentario a lo que decía Santiago, es que yo creo que una de las razones por las que hay informalidad es porque las empresas grandes escogen el medio de producción y la forma de producción, y eso les da lugar a salarios que los chiquitos tienen que o pagar o ver cómo no pagan. Entonces, un pequeño, para poder sobrevivir, su única libertad de escogencia es ir a la informalidad. Eso no es que porque seamos criminales no, es que el sistema que está sesgado por falta de competencia, por lo que quieras, a favor de las empresas grandes, que les permite pagar salarios que son distintos a los que puede pagar una empresa pequeña, no le da otra opción al pequeño productor o al pequeño autoempleado, distinto a ser informal, ¿no? Y eso hay que mirarlo así, ver a ver cómo lo cambiamos. Eso no es perseguir ni quitar los billetes de 1000. Yo sé que eso en la India supuestamente ha funcionado, pero eso es un régimen autoritario y un régimen que uno no quisiera tener aquí. El problema es que hay sesgos estructurales en la organización de la economía que hace que la gente que no tiene acceso al trabajo formal tiene que ser informal, y no hay manera de cambiarlo a no ser que la economía se dinamice y cambie la estructura y haya mucho más competencia, como dice el doctor Carranza, que me gustó mucho su conclusión, que había que acabar con muchas instituciones que se supone que son muy buenas. Bueno, esos son mis comentarios. Gracias, Rudy. A ver, Nano. No, muchas gracias, Rudy. Creo que ese comentario digamos, la emergencia de gobernanza criminal por ausencia del Estado tiene que ver con el comentario de Eva María y el de Astrid, ¿no? Las regiones, digamos, operan en su dinámica particular, y hay equilibrios, digamos, este equilibrio del que yo hablaba al comienzo, tiene pequeños equilibrios regionales, a veces mucho más perversos, a veces menos perversos. En fin, ahí yo estaría más atrevido para priorizar reformas. Y obviamente, el problema es la viabilidad, pero hacer que el recaudo tributario territorial dependa fundamentalmente del predial y no del ICA, eso generaría ya un cambio gigantesco en términos distributivos y en términos de costos de las firmas formales. Pero por supuesto, dado que hay una economía política local
compleja en muchos casos, pues es dificilísimo. Jimmy Bonet me decía un día, no, es que usted haga lo que quiera con el predial, pero si no lo puede cobrar, no sirve de nada lo que usted haga. Y en efecto, hay un problema de economía política a nivel regional que, bueno, que redunda también en el equilibrio agregado, pero sí estoy de acuerdo. El asunto es, no estoy seguro que yo pueda, mejor dicho, que yo quiera meterle todo el fuelle a explicar el problema regional en este mismo documento que ya es bastante largo. Y en todo caso les agradezco mucho. Eva María tiene la mano levantada, no sé si la dejó. No, yo creo que la dejó, Eva María. ¿Ibas a decir algo? No, ella lo volvió a levantar, Eva María. A ver, Eva María. ¿O se te quedó levantada? No, Eva María, tienes el micrófono apagado. Armando. Se acaba de plantear el tema regional, que es el tema de fondo. Es que nosotros podemos tener políticas nacionales absolutamente progresistas, progresivas, liberadoras y competitivas, pero es en el tema regional donde se concentra el poder y el control de grupos específicos de interés. Ahí es donde está la reforma, ahí es donde está el problema. Muy bien, muy bien. Gracias, Eva María. Santiago, ¿usted va a decir algo? ¿O voy a... Sí, no. Yo creo que sería muy bueno que Antonio Celia nos contara, él o alguien de Barranquilla, que nos contara cómo Barranquilla logró triplicar básicamente el recaudo de impuestos en muy pocos años. Esa presentación nos la hicieron a la Junta Directiva de ISA no hace mucho y vale realmente la pena, ¿no? Vale realmente la pena. Aumentando el predial, utilizando el catastro, usando Google Earth. Ah, pero ahí está Antonio. Ahí está sí, Antonio. una cosa muy simple y era, eso es una victoria temprana y fácil que se puede obtener, pero que no ha tenido, suficiente tracción. Barranquilla, todo se originó en un documento del Fedesarrollo local que se llama Fundesarrollo, que Armando Montenegro conoce muy bien, y a partir de unos estudios que él hizo con Vargas, con César. Nosotros auspiciamos ese documento, le dijimos que hay un problema muy serio de recaudos, lo que habría que hacer es esto, es decir, partió de un documento de la tecnocracia local que le dio al alcalde, primera enseñanza, segunda enseñanza, le dio al alcalde y dice, si tú haces esto, que tienes capital político para hacerlo, vas a recaudar el triple en 10 años. Lo hizo inmediatamente, segunda lección, voluntad política, y tercera lección es, tengo que ser capaz de recaudar. ¿Cuál es el problema aquí? Uno de los problemas serios era que el CODACI era un verdadero desastre. Tenía 15.000 pedidos de Barranquilla por fuera del sistema, se dio una plata y hoy en día el CODACI lo maneja Barranquilla, se descentralizó, que es otro tema muy importante. Y claro, lo que el alcalde hizo ni corto ni perezoso con más plata fue hacer obras. Perfectas seguramente no, prioritarias de pronto no todas, pero la gente empezó, y es un tema interesantísimo porque bueno, esto es de manual, esto no me estoy inventando nada. Los gremios estábamos encima de ese tema y se generó el círculo virtuoso que todos queremos que se genere, la legitimidad. Pago más, puedo recaudar, tengo fuerzas coercitivas, manejo el predial directamente yo, y aquí tienes el puente, el colegio, la vía, la salud. Eso es lo que pasó en pequeño. ¿Se puede replicar eso? La respuesta es sí. Solamente les pongo un caso con Cartagena, solamente en el centro histórico, porque es un tema que estoy mirando con Jaime Bonet, recauda el 40% de lo que debería recaudar y nadie parece tomar cartas en el asunto. Haría bien el Ministerio de Hacienda regalarle una plata para que se le den a algún centro de pensamiento y diga, señor alcalde, usted quiere un potencial gigantesco. Y no es impopular, porque se trata de cobrarle a gente que tiene predios escondidos y que a través de sobornos no los meten en las bases de prediales. Y no estoy tocando ICA para nada, que es mucho más complejo. Esa fue la historia en un resumen apretadísimo.
Bueno, Rudy Holmes. Gracias, Antonio. Rudy. Bueno, Armando, en toda justicia, lo de Barranquilla es muy ejemplar, pero muchos años antes Bogotá hizo lo mismo y en forma bastante más espectacular. Es porque se le dotó a la ciudad de herramientas para hacerlo. En algunas ciudades, en Medellín también han hecho un esfuerzo grande, Cali no tanto, en Bucaramanga sí. Y realmente lo que debían hacer las ciudades era tratar de imitar los casos exitosos, y ahí están las maneras de hacerlas. En resumen, para mí es que se dota a la administración de los elementos para hacerla, para controlar el recaudo, para hacerlo efectivo, etc. Y Bogotá fue la precursora. Así es. Muy bien. así es, así es. María. Catastro. Estoy hablando, es fundamental lo que acaba de decir Antonio. El catastro es el eje del recaudo de los territorios, de los municipios, de los departamentos. Y si es cierto, el problema de la desactualización nacional de catastro, el control que ejerce el IGAC y la dificultad para descentralizar el catastro, porque termina capturado por grupos de interés. Ese es el tema de fondo, porque el catastro es el elemento fundamental para manejar el recaudo, para poder identificar exactamente quiénes son los que pueden pagar más y los que pagan menos. Y eso está centralizado, pero no funciona, no se actualiza, no logra. Es decir, hay muchos grupos de interés manejando el tema. Yo fui directora del catastro. Muy bien. Gustavo Moreno. Solo un comentario adicional, y es que una cosa es lo local y otra cosa es lo regional. Nosotros estamos todos montados en el statu quo en materia de linderos territoriales, sin cuestionar que hay una relación uno a uno prácticamente entre ciudades importantes y departamentos. Hay que de pronto repensar incluso el mapa político del país. Pienso yo. Muy bien. Gracias. Santiago, ¿quería decir algo más? Digo yo. Aló. Santiago, que ya no hay más manos levantadas. ¿Aló? Ok. Bueno, Enano, pues muchísimas gracias. Yo creo que si no, podríamos seguir conversando sobre tantos temas y es imparable. Hemos abusado de tu tiempo. Yo, antes de despedir y pedir el aplauso, quiero recordarles que el lunes a las 6 p.m. va a estar Alejandro Gaviria con nosotros. Ese es un horario un poco especial debido a la agenda del candidato presidencial. Y dentro de 8 días tenemos a Pablo Querubín, profesor de NYU, que tiene un tema muy especial. Y ahora sí, Nano, muchísimas gracias. Aplauso para Nano, excelente. Aplauso, muchas gracias. Y dejas muchas inquietudes. Bravo, muchas gracias. Muchas gracias.